hoy por esta reunión. Nuevamente nos da la oportunidad de gozarnos reunidos nuevamente en tu nombre, amado Padre. Te damos gracias, Señor, por esta semana que ha pasado, esta semana que ha sido de bendición para todos nosotros. Esta semana donde hemos visto, Señor, tu mano en todo lo que hemos hecho, Padre amado. Ayúdanos a permanecer juntos, unidos en verdad, como dice el himno, para poder, Señor, un día salir, compartir de tu verdad, compartir el testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas, amado Padre, hasta hoy y hasta el final. Gracias, amado Señor. Te damos gracias también por los alimentos que pusiste en nuestras mesas, Señor, conscientes de que todo viene de tu provisión, amado Padre. Te damos gracias por ello también, por nuestras familias, por todas las familias de los acá reunidos, los que no vinieron, los que están conectados, Señor. Te damos gracias y te pedimos nuevamente tu bendición para esta próxima semana que viene, Señor, anhelando estar nuevamente el próximo sábado aquí contigo, amado Padre. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, les voy a compartir. Vamos una vez más con la ayuda de Dios a realizar este estudio. La parte 2 del estudio de Apocalipsis, capítulo 5. Antes que nada, quisiera ver si alguno podría resumir lo que habíamos visto en la primera parte de este capítulo 5. Algo bien breve sobre qué fue lo que hablamos y qué fue lo que concluimos para tenerlo como introducción a esta segunda parte. ¿Hay alguno que lo recuerda? ¿Qué fue, hermano? Steven. Sí, que el Señor era el digno de abrir el rollo. Eso, gracias. Se había lanzado un desafío. El padre tenía un rollo sellado en la mano, un libro que habíamos visto que era tipo pergamino, tipo rollo. Estaba sellado y se lanzaba el desafío de quién era digno de abrirlo, ¿cierto? Y se nos contaba que Juan lloraba mucho porque no había nadie que fuera digno. Entonces desarrollamos un poco sobre esto, dejamos hasta el versículo 4, bueno, hasta el inicio del versículo 5, donde se dice esto, que no se le dejó llorar por mucho tiempo a Juan, y luego viene lo que vamos a estudiar en esta tarde con la ayuda de Dios. Entonces, al desafío del libro sellado, se le decía a Juan, después de llorar, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, por eso no se le dejó llorar por mucho tiempo. Cuando Juan mostró esa congoja, esa tristeza de ver que nadie era digno, que los designios del Padre habrían de quedar en secreto, porque no había ninguno que fuese capaz de leer su designio, luego se le dieron estas palabras para alentarlo y que supiera que había alguien que pudo. Y ya empezamos a ver una relación. León de la tribu de Judá, y se ha estado hablando mucho de león en estos días, pero hay un león bueno y un león malo, ¿cierto? Un león rugiente que buscando a quien devorar, y hay un león de la tribu de Judá que ha vencido por nosotros. Y vamos a estudiar un poco sobre esto. Un hermano quisiera leer, por favor, versículos del 5 al 9. Apocalipsis capítulo 5. Sí, hermano. Bien, Raúl. Del 5 al 9, ¿sí? Sí, hermano. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré,
y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias, hermano. Amén. ¿Algún otro hermano quisiera, por favor, terminar de leer el capítulo? Nada más para que aprovechemos y se nos vayan grabando estos versos en la mente. Versos 10 al 14, por favor. Ok, yo lo leo. ¿Quién puede, hermana? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Alabados al Señor. Hermanos, vamos a estudiar en esta ocasión solamente hasta el verso 8, porque son versos que tienen bastante información, son un tanto largos, y habíamos estudiado en la clase pasada como el espíritu de profecía nos recomendará que detalláramos bien en este capítulo, que era de especial importancia para nosotros. Entonces intentaremos seguir este consejo que se nos dio, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces dice que vio en medio del trono de los 4 seres vivientes un cordero en pie, pero antes se le había dicho: he aquí al león de la tribu de Judá. Juan estaba buscando un león y vio un cordero. Vamos a intentar entender esto, ¿cierto? Y vamos a explicar cómo es que un cordero puede tomar un libro, ¿cierto? Y qué es lo que están haciendo estos ancianos, qué es lo que están representando, qué relación tiene esto con el servicio que se realizaba en el santuario antitípico, perdón, típico. Ahora, he aquí el león de la tribu de Judá y vemos la imagen, un cachorro de león, pero al final se convierte en un león grande, viejo, que devora su presa y descansa tranquilo. Es el león de la tribu de Judá. Y vamos a ver por qué la imagen al terminar esta diapositiva. Dice: Cristo nació de la tribu de Judá. Y vamos a leer, por favor, Mateo 1, verso 2 y Hebreos 7, verso 14. Mateo 1, 2. ¿Lo leo? Bien, pues, hermano, por favor. Dice Mateo 1, 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Gracias, A hermano. Judá, Sí. Entonces se nos dice aquí en la genealogía de Jesucristo cómo él viene de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Judá, ¿cierto? Entonces, la tribu de Judá, pues es descendiente de Judá, no solamente por María,
que es la que le dio la genética, sino también por José, que fue su padre adoptivo, que también hacía parte de la misma tribu. Ahora, Hebreos 7:14, ¿qué nos dice? Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Gracias, hermano. Pablo aquí nos está explicando por qué es que Cristo es digno de ser el sumo sacerdote y por qué está intercediendo ante el Padre por nosotros. Y se nos dice que no es descendiente de la tribu de Leví, de donde eran los sacerdotes en el servicio típico, sino de la tribu de Judá. Y luego Pablo nos explica que ese sacerdote según Melquisedec, que bueno, eso ya es otra historia, pero para que lo tengamos como contexto. Entonces, Mateo y Pablo nos confirman este origen de Jesucristo según la carne. Y se nos dice que el león simboliza fuerza, según Apocalipsis 10:3, que vamos también a leerlo, por favor. Y también alguien más que busque Apocalipsis 13, versos 2 al 8, que vamos a leer también a continuación. Es primero Apocalipsis 10, verso 3. 10:3. No, hermano. Dale. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Gracias, hermano. ¿Quién es este que clamó a gran voz? Jesús. Jesús, que tenía el libro que se le dio a Juan y que le amargó el vientre, del cual también se habló esta mañana, ¿cierto? Ajá. Y clamó a gran voz como un león, ¿cierto? Como ruge un león. Apocalipsis 13, 2 y 5. Ahora, Apocalipsis 13, versos 2 al 8. Aquí se nos hace énfasis del 2 y el 5, pero vamos a aprovechar a leer los otros para tenerlos en contexto. 2 al 8. 2 al 8. Porque aquí vamos a ver, qué pena antes de leerlo, aquí vamos a ver el contraste. Acabamos de leer de Cristo, un león rugiente, ¿cierto? Que ruge y salen truenos de su boca, pero aquí vamos a leer sobre el otro león. ¿Qué nos Ajá. dice? Leo. Hermano. Dice, Apocalipsis 13, del 2 al 8. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón les dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias, hermano. ¿A quién se le aplican estos versos que nos acaba de leer el hermano Raúl? Satanás. Satanás como el gran dragón, pero la bestia, El Vaticano. el Vaticano, la nación, que a la misma vez es un poder religioso, ¿cierto? Que es lo que se ha de verificar en Estados Unidos cuando se cumpla lo que es la imagen de la bestia, la unión entre lo político y lo religioso. Que si vimos el tema que ha presentado Víctor y también lo que se ha venido diciendo todos estos días, Trump ya hizo una alusión a esto de que no debe haber separación. Ya se nos está hablando de esa creación de la imagen de la bestia. Y de hecho el punto o lo que ha sucedido de que el Papa electo para esta época sea también de origen estadounidense, ya nos muestra y nos da un indicio de hacia dónde van las cosas. Pero es interesante porque nos dice que tiene boca como boca de león
y que con esta boca blasfema de Dios, del tabernáculo y de los santos. Del tabernáculo, que es donde está Cristo en este momento como cordero, ¿cierto? Que dice aquí, Juan busca al león, pero ve a un cordero. Y a la misma vez, en el mismo contexto, que no ha de ser casualidad, como nada lo es en la palabra de Dios, pero dice que los que adoran a esta bestia y a ese dragón no están escritos en el libro de la vida del cordero. Entonces, también en Apocalipsis 13 se nos hace esa comparación entre león y cordero. Pero entonces vamos a buscar entender por qué el símbolo del cordero es más aplicable en este caso a Cristo que el símbolo del león, porque el símbolo del león todavía está a futuro cuando lo veremos rugiente. Hermano Steven, bien pueda. Edison, sí, saliendo un poquito de lo que vas a explicar. Yo recuerdo alguna vez estábamos estudiando el libro de Urias Smith y no recuerdo si estábamos estudiando el libro de Urias o viendo un video del ministerio, pero hablábamos que, digamos, el dragón, pues evidentemente es Satanás, la serpiente antigua, pero también representa a la Roma pagana y el leopardo representa a la Roma papal. Pero no en este contexto. Sí es así, pero en otra profecía, ¿vale? Porque aquí directamente lo representa él, porque la Roma se está representada por la bestia. Que recordemos, cuando en profecía se nos habla de bestia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se nos está hablando de un poder civil, de un poder político, ¿cierto? Cuando se nos habla de iglesia, se nos habla de mujer, ya sea pura o no. ¿Vale, mi hermano? Edison, Sí, gracias. No, que es interesante quizás el concepto de lo que se empieza a dar contra Apocalipsis, de esos atributos que se le dan a Cristo de cordero y de león. Porque cuando analizamos lo que leemos de la bestia de la tierra, que habla como cordero, empieza hablando como cordero, pues vemos que su final realmente termina hablando como dragón. O sea, es como esa suplantación de las dos caras de lo que es Satanás. Pero cuando pasemos ese paralelo con lo que es Jesús, es realmente es su misericordia y su juicio, que es seguramente de lo que vamos a hablar, de lo que es ese paso de cuando Cristo es cordero y cuando Cristo es león. Pero en el otro es esa misma palabra engañador que se disfraza bajo ciertas caras para engañar como lo está haciendo. Aquella persona que no haya visto la conferencia de Víctor, es importante por la información que se muestra allí, sobre todo con el tema de la historia de León 13. Estuvimos compartiendo, pero pues hoy se dio una ampliación bastante grande en cuanto al tema de sindicatos, en cuanto al tema, falta un poco el tema de las encíclicas a la Virgen, porque en este papel de aquí en adelante va a haber algo importante en cuanto a eso, pero sobre todo lo que tiene que ver con la ley dominical y la postura de cierta manera contraria que había tenido ese papa entonces con el presidente de turno, y que seguramente pues adopte como tal ese tipo de posturas, ya que va por el mismo lineamiento de lo que es Francisco, algo muy liberal, y pues con el tema de lo que ya se sabe, algunos daticos de que el hombre trata de tapar ciertos abusos. Entonces va muy encajado a lo que nos vino hablando Javi, de ese posible juicio divino, entre comillas, sobre la Iglesia Católica. Gracias, hermano. Sí, súper recomendable lo que presentó Víctor desde el primer papa que adoptó este nombre, que se le reconoció como León el Grande, hasta León 13, y saber también que desde León 13 hasta este León 14 hubo 11, hay una diferencia de 11 papas, que tampoco es un número, digamos, que pueda pasar desapercibido para nosotros, cual todo está lleno de simbolismo, y bueno, pero más importante para nosotros es ver que Dios lo tenía todo en su plan de redención por nosotros, ¿cierto? Que no hay nada que ellos estén haciendo y que esté tomando a Dios como fuera de lugar, que sea improvisado, no. El Señor todo esto también lo tiene calculado y Él les está dando la autoridad para que lleguen hasta su fin, del cual no podrán escapar. Así que hacemos bien nosotros en aprender lo que el Señor quiere hacer por nosotros y confiar en su poder. ¿Por qué? Porque Cristo ha ganado la victoria en el gran conflicto con el mal. Y eso es lo que le da el derecho de abrir el libro. Pero ¿cómo ganó?
¿Cómo obtuvo esa victoria? Nos dice Urias Smith. Se le llama a Cristo aquí el león de la tribu de Judá. ¿Y por qué se lo llama león? Pregunta. ¿Y por qué de la tribu de Judá? En respuesta a la primera pregunta puede decirse que es probablemente para denotar su fortaleza. Claro, como el león es el rey de los animales, el monarca del bosque, resulta un emblema idóneo de la autoridad y el poder reales. En cuanto al, por eso lo del rey león, que también tiene mucha simbología con esto, dice, en cuanto al calificativo de la tribu de Judá, proviene indudablemente de la profecía de Génesis. ¿Quién dio? Vamos a leerla. Génesis 49, versos del 8 al 12. Aquí se nos especifica versos 9 y 10, pero vamos a leer la profecía completa, por favor. Génesis 49. Sí, sí, hermano. David tiene la mano alzada. Hermano, bien pueda. 49. Se me quedó. Sí, perdón. Del 8 al 12. También es quizás no pasar por alto, porque lo que nombras de la película El Rey León, pero en cuanto a las crónicas de Narnia, hay un suceso también importante de lo que es este león, que se llama Aslan, y que muere y es resucitado prácticamente por una niña. Entonces siempre son esos mensajitos que van colando ahí detrás de la película, detrás de lo que se esconde este verdadero simbolismo de cómo aplicarlo a Jesús. Bien, Chris, gracias. No la conocía porque no había visto la película, pero interesante, claro. Sí. Hermanos, Génesis 49, versos 8 al 12. Recordemos, Jacob profetizó sobre sus hijos y el futuro que tendría. Y aquí se nos dice la profecía sobre Judá. Sí, hermano, ¿qué dice? Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. ¿Aló? Al 12. Sí, hermano. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Gracias, hermano. Entonces, esta profecía es bien significativa. Enseña muchísimas cosas. Vamos a quedarnos en unas cuantas. Primero, cachorro de león. ¿Cierto? Dice, de la presa subiste, hijo mío. Subió, digamos, después de venir aquí y ganar la victoria en la cruz. Lo que el anterior blasfemo papa decía era el fracaso de Cristo, ¿cierto? Que realmente fue la gran victoria. Y subió y se encorvó como león viejo, ¿cierto? Se echó como león, así como león viejo. ¿Y quién lo despertará? ¿Quién lo conmoverá estando allí de donde está? Pero luego nos dice, no se quitará el cetro de Judá, el cetro que luego cayó en David. ¿Pero por qué? Por la nobleza de Judá. Si bien recordamos la historia, cuando los hermanos quisieron deshacerse de José por el sueño que Dios le había dado de que lo pondría por encima de sus hermanos, Judá fue uno de los que impidió que se le matara. Quien dio el consejo para que no se le matara, que no se le quitara la vida. En esto empezaba ya a mostrar cierta nobleza que sus demás hermanos no tenían. Pero además dice aquí que estará sobre los hijos de su padre, no solamente de su madre, que era Lea, sino sobre los hijos de su padre, sobre todos. Y en eso también se nos estaba, digamos, profetizando sobre ese reinado de el que aquí llaman Silo. El comentario bíblico adventista dice que no es concluyente, que no podemos saber a quién se refiere, pero en el White
Ellos mismos lo dicen y no sé por qué una vez más muestran tal tibieza, porque Elena White claramente lo aplica a Jesucristo. Silo significa o traduce el pacificador. Y vamos a ver lo que nos dice en esta cita. Eso está en el Deseo de todas las gentes, página 36, párrafo 2. Dice, la presencia visible de Dios se había apartado del santuario. ¿Se está hablando cuándo? Ese segundo santuario dice, más en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida. Importante entenderlo. La primera promesa de la cual también hablamos ahora, la simiente prometida, Génesis 3:15, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Interesante, porque nos está hablando como si el Edén fuera también un santuario y que a la puerta del Edén se dio esa primer promesa de que vendría la simiente, ¿cierto? Era Shiloh, el pacificador. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Pero aquí, antes de seguir adelante, ver entonces ese contraste, un león de Judá, pero que es un pacificador. Entonces, por eso Juan no ve un león, sino un cordero, que también es símbolo de paz. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana, el nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel, como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra, ojo, el intercesor, no, o sea, el vicario, no el Papa, Cristo, no León XIV, León de la tribu de Judá, a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Vale? Sacerdocio inmutable. Entonces, ya aquí ya se nos está dando una clave de lo que está haciendo Cristo allí. Se lo representa como un cordero, pero es nuestro sumo sacerdote y el pacificador. Entonces, nos decía el mismo verso 5, la raíz de David. Y vamos a intentar entender un poco más sobre esto de raíz. Entenderlo a Cristo en la cruz, de hecho, ya nos da un indicio, ¿cierto? Porque se erige sobre la tierra como un árbol, que es símbolo en la Biblia muchas veces del hombre, ¿cierto? Pero ese árbol viene de, bueno, el árbol grande que era Israel fue cortado y quedó solamente un tocón. Y de ese tocón brotó la raíz de David. Satanás hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que naciera Cristo. Y cuando nació quiso matarlo, pero había uno mucho más poderoso que él, que ya había predicho que así sucedería y que la raíz de David reinaría y ganaría para nosotros lo que nosotros habíamos perdido por nuestra rebeldía. Vamos a leer Isaías 11, versos 1 y 10, que es de donde proviene el título que se le da aquí a Cristo, raíz de David. ¿Qué nos dice el verso 1 y el 10? 11, 1 y Isaías 10. 11, 1 y 10. ¿Qué cita dio? Disculpe, hermano. Isaías 11, versos 1 y verso 10. el 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sí? Y el 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Gracias, hermano. La raíz de David será buscada por las gentes, el pendón,
Cristo levantado en la cruz también era como el pendón al cual deberíamos ir todos los que quisiéramos salvación. Pero ¿por qué raíz o tronco o retoño del tronco de Isaí? Que nos dice aquí, Porque Isaías. el padre de David era Isaí. Ya. Entonces, para darle, digamos, también esa preeminencia a Isaí como padre del rey David, se le llama así en la profecía. Se nos dice que de ese tronco que había sido cortado, de ese Israel que había sido desechado, porque si recordamos, antes de Cristo y Juan el Bautista, hubo ¿cuántos años sin profeta? ¿Cuántos años en los cuales Israel parecía haber sido rechazado por completo? 400, ¿cierto? Y sin embargo, aunque parecía muerto, de ahí nació Cristo. Aún con todo, nació Cristo. Y se nos dice que en Romanos 15:22, Pablo aplica este símbolo a Cristo, lo que muestra que Cristo es un segundo David. Vamos a leerlo. Romanos 15:12. ¿15:12 o 22? 12. Dice, y otra vez dice Isaías, esta es la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Se levantará a regir, a reinar sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel no quiso llevar su luz a los gentiles. Sin embargo, el designio de Dios era que todos nosotros, que podríamos entendernos como gentiles, lo reconociéramos. Y que al final también sabemos que hay otra profecía que hemos de cumplir, y es darle este mensaje a ellos. Ellos que tanto conocen de Isaías, de Jeremías, de Elías y de todos los profetas desde Moisés, pero que no conocen la verdad magnífica del cumplimiento de esas profecías en Cristo Jesús. Nosotros debemos de llevarles este mensaje para que juntos, nosotros, gentiles y ellos, demos el mensaje y el pregón final que llegará a todo rincón de la tierra, donde este león rugiente ha buscado devorar los hijos de Dios, impondrá también su bandera, pero nosotros venceremos, porque Cristo es nuestra victoria. Dice, David fue el máximo rey y héroe militar de Israel. El concepto davídico del Mesías era esencialmente el de un vencedor que restauraría el reino de Israel. Y aquí también se me viene otra referencia a la mente. No sé cuántos están siguiendo el seminario del pastor Antonio sobre Elías, que ya ha pasado a la parte del Eliseo, donde se nos ha explicado cómo hay una profecía que hablaba de un hombre que se llamaría el nombre de Israel. Cuando nosotros entendemos que Israel significa el que ha luchado con Dios y ha vencido, entendemos también que habla de vencer. Y luego esto lo aplicamos al nombre del Víctor San Vicens, que significa el santo de la venida o el santo que vence. Entonces vemos que hay otra relación muy profunda con la persona y el grupo de personas del cual somos parte nosotros, que eligió Dios para llevar este mensaje final. Eso solamente para crearle la intriga y que vayan a ver el seminario, como lo dice el hermano Antonio, desde el principio, para que podamos entenderlo todo. Pero se nos dice que los judíos entendían que el Mesías habría de restaurar el poder, y por eso el verso 9, Mateo 21, que vamos a leer, ¿qué nos dice? Mateo 21, verso 9, nos muestra qué era lo que ellos esperaban de Jesús, del Salvador. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gracias, hermano. Y ahora Hechos 1:6. Entonces ellos lo alababan y reconocían que venía del linaje de David, ¿cierto? Era el hijo de David para ellos.
pero ellos esperaban mucho más, y más adelante lo vamos a ver. Hechos 1:6, ¿qué nos dice? Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahí está. Entonces, ¿ellos qué esperaban del Salvador? Que restaurara el reino de Israel, que les diera poder como un reino en la tierra. Pero Cristo vino a cumplir algo mucho más grande. Dice, aunque Cristo no restauró el reino literal de los judíos, su victoria en el gran conflicto con Satanás restituirá el reino en un sentido infinitamente mayor y más importante, que es el que estamos estudiando aquí, en el cual no solamente ellos, sino junto a nosotros, habríamos de reinar con él. Pero vamos a ver cómo es que venció. ¿Y qué es lo que dice Urias Smith sobre esto? Cristo era quien sustentaba a David en su posición y su poder. Que la posición de David fue especialmente ordenada por Cristo y que él lo sostuvo en forma especial es algo que no puede dudarse. ¿O alguno aquí lo duda? ¿Quién era el poder de Israel y de todos los santos de Dios hasta que vino Cristo? ¿Quién lo sustentaba? Cristo, hermanos. Evidentemente, solo tenemos un Salvador y ha sido el mismo desde siempre. David era el tipo o figura y Cristo el antitipo. El trono y el reinado de David sobre Israel era una figura del reinado de Cristo sobre su pueblo. Él reinará sobre el trono de David su padre. Nos decía en Lucas 1, 32 y 33 que no leeremos para poder seguir avanzando. Así como Cristo apareció en la descendencia de David, cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza humana, así también llamado el linaje de David, en Apocalipsis 22, 16, que ese sí lo leeremos. Ahora alguno que lo pueda leer. Apocalipsis 22, 16, ¿qué nos dice? Porque es importante leerlo. Pero dice, ¿qué nos dice? 22:16. Dice, Yo, Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo mismo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Recordemos que el Señor le hizo una promesa a David de que nunca se apartaría el cetro de su trono, de su familia. Y el Señor lo cumple y hasta el final, en Apocalipsis 22, que es el capítulo final de la Biblia, se nos confirma esto, ¿cierto? Entonces, en vista de su relación con el trono de David y su derecho a reinar sobre el pueblo de Dios, era propio que se le confiase la apertura de los sellos. Ya es para lo que queríamos llegar. Cuando un libro se sellaba, por ejemplo, en cualquier nación del mundo, sobre todo las antiguas, solamente el rey podía quitarle el sello. Entonces, Cristo es digno de quitar los sellos del libro, del rollo que tenía el Padre, porque es el Rey, ¿cierto? A eso es lo que queríamos llegar. Voy a leer versos 32 y 33 porque no me aguanté, de Lucas capítulo 1, a ver qué era lo que nos decía. Este será grande, dijo el sacerdote sobre Jesús cuando era un niño, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vale, nos unen las dos profecías, la de David y la de Jacob. Y además nos da una nueva, dada por Zacarías, el padre de Juan. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Venció, ha vencido, que viene de vencer o ser victorioso. Aquí, doble referencia a Víctor San Vicente. Victorioso, victoria, Víctor, San Vicente, santo que vence, vencer. Israel, del nombre de Israel. Un ángel no podía haber tomado el lugar de Cristo porque el punto central del conflicto es la integridad del carácter de Dios que se expresa en su ley. Ese es el punto del gran conflicto. Satanás dice la ley de Dios es injusta y Jesús viene a demostrar que no, y verdaderamente es tan justa como puede serlo
y vindica el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es su ley. ¿Me siguen, hermanos? Dice, ni Claro un que sí, ángel, hermano. gracias a Dios, ni un ángel, ni un hombre podría haber logrado esa vindicación, porque están sujetos a la ley. Entonces, nadie podría, porque todos estamos sujetos a la ley, incluso los ángeles, por más poderosos que sean. Solo Cristo, que es Dios y de cuyo carácter la ley es una expresión, podía lograr tal vindicación del carácter divino. Este hecho es el pensamiento central del capítulo 5. De Cristo vindicó el carácter divino, el cual está expresado en su ley, que Satanás siempre quiso derribar, y por eso la lucha final, y por eso la piedra de toque final en esta lucha, que por 6.000 años ha llevado el hombre, es cómo adoraremos a Dios. También lo estuvimos hablando, bajo nuestra forma o bajo la forma de Dios, en sábado o en domingo. Hay unos que dicen domingo porque la ley de Dios, pues, que tiene que ver un día u otro, todos los días son iguales, y hay otros que decimos, no, sábado, porque el sábado es señal entre Dios y su pueblo, que Dios nos creó y nos redimió, ¿cierto? Amén. Amén. Bueno, aquí hay otra alusión pequeña, porque viene del griego Nika, que es también de donde viene el nombre de Nike, de Nike, de la marca de tenis, que también tiene que ver con todo esto ahí. Pero bueno, eso ya es otra historia que en otro momento podemos mirar. Ahora, Urias Hermín nos dice, estas palabras indican que el derecho a abrir el libro fue adquirido por una victoria obtenida en algún conflicto anterior, porque ha vencido en el pasado, ¿cierto? Es un conflicto anterior. Hallamos el relato de su triunfo más adelante en este capítulo. La siguiente escena nos presenta la gran obra de Cristo como redentor del mundo y el derramamiento de su sangre para la remisión de pecados y la salvación del hombre. En esta obra se vio expuesto a los más fieros asaltos de Satanás, pero soportó la tentación y las agonías de la cruz. Surgió vencedor sobre la muerte y el sepulcro, y aseguró el camino de nuestra redención, y triunfó. Alabado sea, ¿no? Por eso los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantan, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Y Urias Semí va a seguir apuntando a esto que habíamos puesto en el capítulo 4, que esos 24 ancianos son redimidos. Y una vez más, por eso yo me sigo adhiriendo a la misma. Aunque vamos a seguir. Dice, verso 6. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero en pie, como inmolado, pero en pie, no así como lo vemos en la imagen de la izquierda, como si estuviera muerto. Este estaba en pie, pero como inmolado. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? A ver. Estaba con su herida. ¿Cicatrices será? Eso, hermana, sí, muy bien. Las cicatrices, las heridas que le muestra al Padre. Mi sangre, cuando intercede por nosotros. Eso es lo que quiere representar el Cordero inmolado, pero en pie. Y eso nos da un indicio para saber que es Cristo. Simplemente se le representa así para mostrarnos que su dignidad viene de su mansedumbre, su humildad, su sumisión a la ley del Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Y él mismo así lo dijo. Entonces, Juan busca al león de la tribu de Judá y contempla a un cordero como inmolado en medio del trono y de los 4 seres vivientes y los ancianos. Entonces está en medio del trono donde está sentado el Padre y de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que representan a la humanidad. O sea, es nuestro ¿qué? Intermediario, es nuestro intercesor, es nuestro vínculo de unión con el cielo. Esa unión que habíamos perdido por el pecado. Maravilloso, ¿no les parece? Por eso Elena White dice que miráramos esto con detenimiento. Y vale la pena, pero hay que darle un poquito más rápido porque aún falta. Dice, un contraste tan marcado puede sugerir que esa victoria de Cristo no proviene de la fuerza física,
sino de su excelencia moral. Por eso, aunque es un león, no venció devorando su presa, no venció peleando, sino dejándose vencer. Increíble. Porque por sobre todas las demás cosas se le declara digno el sacrificio vicario de su vida sin pecado, simbolizado por el sacrificio de un cordero inmaculado. Es más que cualquier demostración de fuerza, lo que ha ganado la victoria para él en el gran conflicto con el mal. Si recordamos uno de los relatos de Elena White en Primeros Escritos, es la que más recuerdo porque fue donde lo leí primero, ella nos dice que mientras que lo clavaban en la cruz, él no emitió ni siquiera un grito. ¿Cuánta fuerza es necesaria tener para eso? No, se quema o se chuza con una aguja y pone el grito en el cielo. A Cristo, mientras lo clavaban en la cruz, ni siquiera gritó. Como cordero mudo fue llevado al matadero. También lo estuvimos leyendo en la escuela sabática. Todo está organizado por él. La figura del Nuevo Testamento de Cristo como cordero solo aparece en los escritos de Juan, el apóstol. Pero también hay un detalle interesante. Solamente Juan el Bautista lo llama así. Lo que nos da a entender que también hay una relación especial entre estos dos. Y una vez más me tengo que remitir a lo que ha estado presentando Antonio. ¿Por qué? Pero aquí un poco de spoiler. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué le dijo cuando vio a María? ¿Qué le dijo a María y a Juan? Los comisionó a que se adoptaran uno al otro. Bueno, ahora el hermano Antonio nos explica. Tanto María como Juan representaban a los 144,000. ¿Cierto? Y en ese mismo sentido representan a Elías. Y Juan el Bautista es el segundo Elías. Entonces ahí vemos ya una relación directa entre los dos Juan. ¿Cierto? El Juan que fue precursor de Cristo y el Juan que quedó como comisionado de Cristo cuando él se fue. Quedó como comisionado de cuidar a su madre, que era en este caso María, la representación de la iglesia, que somos nosotros, la iglesia triunfante, que al final serán los 144,000. No sé si me siguen, hermanos, pero esto es maravilloso, por lo menos a mí y alabado sea el Señor. Dice, aunque tanto como Felipe como Pedro le aplican ese símbolo tomado del Antiguo Testamento en Hechos 8:32 y Primera de Pedro 1:19. Hablan del Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo, redención de nuestros pecados, ¿cierto? Pero solamente aparece, digamos, como de su autoría en los escritos de Juan el Apóstol, porque Felipe y Pedro están citando es el Antiguo Testamento. Ahora, Edison, sí, hermano, bien pueda. aunque el concepto del que leemos aquí en la pantalla, que está en verde, y quizás de los que leímos ayer en el estudio, que son muy contrarios a nuestra lógica, que nosotros podemos acumular riquezas en la medida que compartimos. Eso en un plano material, vemos que no se aplica así. Entre más tenemos, más queremos guardar, pero para nosotros. Aquí con lo que leemos, que Dios, Él busca un león, pero en un contexto como si su fuerza como tal hubiera ganado esta victoria, y no fue así. Y en un contexto donde nosotros nos identificamos exactamente en cuanto a la vida espiritual. Bueno, tenemos ciertas circunstancias que vemos como tan enormes y tan grandes, que creemos a nuestra manera, pues vemos que la solución o la victoria está de la manera que menos pensamos, porque viene marcado en cada uno este simbolismo de lo que es la vida de Cristo. Todo el mundo se cuestiona, ¿era tan fácil, tiene el poder para haber barrido a Satanás y haberlo acabado hace tanto tiempo? Satanás utiliza como medios de engaño, de mentiras, artimañas que Jesús y el Padre nunca van a utilizar. Entonces es identificar un poco de lo que es Cristo en cuanto a cada de estos símbolos. De hecho hace parte de la escuela sabática de ese trimestre, y ver cómo nosotros a través de la manera en que menos lo esperamos, Dios como tal nos da la victoria. Así es. Y por eso toda honra, gloria y honor solo para Él, que nos enseñó el camino. Amén. Porque nosotros siempre queremos pelear para ganarnos las cosas.
Ahora nos va a explicar que el Cordero estaba en medio del trono y nos dice, citando a Felipe Doddridge, que era un metodista, si mal no recuerdo, y un compositor de himnos congregacionales, interesante historia, traduce así el pasaje: contemplé en medio del espacio entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que había un cordero. Y Urias nos explica de la siguiente manera: en el centro de la escena estaba el trono del Padre, del cual vimos en el capítulo 4. ¿Sí recordamos? ¿Sí recordamos, hermanos? Sí, Amén. sí, amén. Y de pie en el espacio abierto que lo rodeaba estaba el Hijo, presentado bajo el símbolo de un cordero inmolado. En derredor de ellos, o sea, ellos dos estaban al centro, el Padre sentado y el Hijo en pie frente a él. Y alrededor de ellos estaban los santos que habían sido redimidos. Primero los representados por los 4 seres vivientes. Luego los ancianos, que forman el segundo círculo. Y los ángeles, que veremos en el verso 11, en el próximo estudio, si Dios permite, que forman el tercer círculo. Y por eso mismo es que cuando se habla de los 4 seres vivientes, yo me adhiero a la postura de que no son ángeles, porque los ángeles en el mismo contexto se expresan después en el verso 11. Entonces, si los 4 seres vivientes fueran ángeles, ¿por qué no llamarlos ángeles directamente? Ahora, la dignidad de Cristo, mientras se destaca allí bajo la figura de un cordero inmolado, es el objeto de la admiración de toda la santa multitud. Ellos están en el centro, Padre y el Cordero, y todos los están adorando y mirando, como se ve en la imagen del fondo. Es el objeto principal de ellos, que representan a la iglesia, por lo tanto también de nosotros. Se nos dice en una cita de Elena White que cualquier estudio que se presente debe tener como centro a Cristo Jesús, que si no, Amén. estamos perdiendo el enfoque. Hermano, disculpe, Sí, hermana, bien pueda. esos 4 seres vivientes, entonces, como representan a los santos redimidos, son seres redimidos, ¿verdad? ¿O cómo? Sí, hermana. Según Urias Smith, esto fue algo que vimos en la explicación que da sobre el capítulo 4, representan digamos, a una clase especial de redimidos, junto a los 24 Ajá. ancianos, ¿cierto? Y se nos Sí, explica, así que gracias. gracias a usted por la pregunta, hermana, y se nos explica así, teniendo en cuenta el cántico nuevo que elevan, donde dice que Cristo los ha redimido con su sangre. Y los únicos que fueron redimidos con la sangre de toda la creación de Dios somos nosotros los seres humanos. Porque los ángeles también fueron librados del poder de Satanás, que los quería engañar, pero no con la sangre. Con la sangre solamente nosotros los humanos fuimos redimidos. ¿Vale? Dice, aquí nos da otro detalle interesante. ¿A alguien le gustaría ayudarme leyendo mientras yo busco un poco de agua, por favor? Puede leer. Yo te leo. Ay, ¿no quiere leer? No, Camisetas. Como inmolado, quizá Juan vio al cordero con su herida de muerte aún sangrante, como un cordero muerto para el sacrificio en el servicio del santuario. La palabra como indica que es una comparación, un símbolo, como sin duda es así en lo que se refiere al cordero. Se deduce que los otros elementos de esta visión son también simbólicos. Ver Ezequiel 1:10. La reflexión verbal que traduce inmolado indica que la inmolación se había hecho en el pasado, pero que sus resultados continuaban. La muerte de Cristo está históricamente en el pasado, pero sus beneficios resultan para la humanidad. Son siempre nuevos y eficaces. En cuanto al significado de la figura de Jesús como el Cordero de Dios. Venga, Edison, hermano, bien pueda. nosotros estuvimos tocando este tema, aprovechando que Javier estaba acá, le hicimos la pregunta de esa palabra redención, de lo que aplicaba no solo para nosotros, sino para los demás mundos, que hasta que
Los demás mundos no vieron a Cristo en la cruz, siempre quedó eso que Satanás había sembrado. Ellos no dieron como tal ese paso para consumar como tal el pecado en cuanto a una rebelión, pero llamarlo a indicar el nombre de Dios, de lo que era su gobierno, su ley, no solo podemos abarcar nosotros como raza en cuanto a su sangre que nos limpia, sino que lo vemos quizás que muchos de estos ángeles trataron de intervenir incluso cuando golpeaban a Jesús. Si el Padre no hubiera colocado ciertos generales, ellos hubieran intervenido porque querían defender como tal a su Dios, a su Creador. Entonces, hasta ese punto como tal de la muerte y de la cruz de Cristo, esa cruz simplifica prácticamente la redención para nosotros, pero esa duda también para los demás mundos en cuanto a eso que Satanás había sembrado. De hecho, es el parte importante en el cual ellos ya no vuelven a entrar en el cielo a partir como tal de ese punto. Eso fue algo porque siempre nos causa ese punto cuando solo lo dejamos como tal acá en el mundo. Se lo preguntamos a Javi y pues creo que la respuesta que le dio Vicente era por este lado, ¿no? Sí, De la redención como tal ya a nivel universal. Sí, sí, así es. Así es, hermano. Y de hecho, lo que dices, que solamente hasta ese momento, digamos, se le quitó esa, digamos, esa capacidad que se le dio a Satanás de presentarse en los concilios celestiales, ¿cierto? Fue en ese momento justamente porque ya se había, digamos, hecho lo necesario para que los demás seres no caídos supieran por qué se le expulsaba a Satanás y por qué no se le dejaba entrar a esos concilios. Si se hubiera hecho antes, una vez más, esos seres hubieran seguido amando a Dios, claro, pero con temor más que con amor. Y Dios busca y prefiere adoradores en amor, ¿cierto? Que le amen. Entonces, sí, muchas gracias, Cris. Vamos a ver, ¿qué más dice aquí? Se nos dice que quizás lo vio con una herida de muerte aún sangrante, pero hay un detalle, en el cielo no puede haber corrupción ni sangre, ¿cierto? Entonces, es un símbolo, como lo estamos viendo. Debe entender como símbolo, como se nos dice aquí. Y los demás elementos también. Se nos dice que veamos el comentario de Ezequiel 1:10, que no veremos porque es muy extenso, pero en ese comentario, por si alguno lo quiere estudiar más a profundidad, es donde se nos explican los principios de cuándo aplicar algo simbólico y cuándo aplicar algo literal. Así que en el comentario bíblico adventista de Ezequiel capítulo 1, verso 10, vamos a poder tener herramientas para entender esto. Ahora es interesante que nos dice, la flexión verbal traduce inmolado, lo que indica que es una inmolación, algo que se hizo en el pasado, pero cuyos resultados continúan por siempre, ¿cierto? Y es lo que nos decía la hermana antes, lo que representa son las heridas de Cristo, las cuales conservará por toda la eternidad, como muestra de esta lucha y victoria que tuvo por nosotros. Y que bien pueda. De hecho, eso es importantísimo porque, de hecho, cuando Cristo resucita, que el propio Tomás toca su herida, pues vemos que está su herida, pero pues ya representa algo en el cual pues no representa esa herida que está sangrando, ni mucho menos recién de la resurrección, mucho menos pues estando como tal en el cielo. Y es importante porque hacia el lado oculto, cuando vemos el tema de los estigmas, siempre visualizan en cuanto a algo como que nos cierra, y es algo constante que es ese sangrado en cuanto a las heridas producidos en cuanto al lado oscuro. Entonces, de cierta manera, como que quitan y dicen un poco de entender lo que es literal a lo que es simbólico y que estamos viendo acá. Sí, super Cris, es que ese Dios al que ellos adoran es un Dios macabro, muy diferente al Dios de amor que nosotros conocemos. Claro, cuando Dios nos permite ver un poco más de su perfección, de su santidad y de su amor, estas ideas se derrumban por sí solas. Claro, ¿cómo se va a deleitar Dios en ese dolor, en digamos, en esos estigmas sangrantes que son repugnantes a la misma vez? No sé, es todo muy atravesado, muy macabro. Sí. Y dice que los beneficios y resultados son para la humanidad siempre nuevos y eficaces. ¿Lo son para nosotros, hermanos? Sí. Siempre nuevos y eficaces. Amén. Recordemos, Amén. cada día muero, debería ser la consigna. Cada día vivo por Cristo. Y ahora se nos dice que en cuanto al significado de Jesús como Cordero, no lo vamos a leer, pero aquí es donde se nos hace la referencia a lo que dijo Juan el Bautista. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y el comentario bíblico adventista en esta parte nos dice algo muy interesante, que hay algunos que dicen que era imposible que Juan supiera esto porque los judíos no pensaban que Cristo habría de morir. Pero ellos mismos lo responden, dice, pero siendo Juan el Bautista precursor de Cristo y segundo Elías, ¿no habría de saberlo? ¿No se lo habría enseñado el Padre en el desierto? Estaba comisionado para saberlo y por eso le dio el título. Y luego nos dice que Juan el apóstol quedó súper impresionado por eso, justamente porque Juan el Bautista lo llamaba Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo, que también hace parte de lo que estudiamos. ¿Cuál fue ese Cordero inmolado desde el principio del mundo? El que Cristo mismo le quitó la vida para vestir a Adán. Allá en el jardín del Edén, sí. Eso. Bueno, sí. de hecho no fue en el jardín del Edén, ¿verdad? Se supone que fue afuera. Sí, en el atrio. Representaría el atrio del tabernáculo. Así es. Y que apuntaba a Cristo, ¿cierto? Porque esa sangre era inocente, como la sangre de Cristo fue inocente para podernos limpiar de nuestras culpas. Y una vez más, todo esto que sea para alabar y glorificar a Dios. Dice, Amén. Juan Woodhouse, según lo cita un comentario, dice que el griego implica que el cordero aparecía como herido en el cuello y la garganta, como víctima inmolada en el altar. Y acerca de lo mismo, Adam Clarke, que también es un metodista, dice, como si estuviese en el momento de ser ofrecido. Recordemos, hermanos, que la iglesia metodista fue la que llevó la antorcha hasta la iglesia adventista. Y allí salió Elena White, ¿cierto? Y luego esa fue la iglesia que tuvo la antorcha de la verdad hasta que nació el adventismo con Guillermo Miller y los demás pioneros, Elena White entre ellos, ¿vale? Entonces es importante lo que dijeron estos hombres antes de la iglesia adventista porque eran comisionados de Dios, como lo fue la iglesia adventista, hasta que llegó el cuarto ángel. Es importante entender así también la historia de las iglesias. Dice, como si estuviese en el momento de ser ofrecido, como si estuviese en el momento de ser ofrecido. Esto es muy notable y tan importante la ofrenda y el sacrificio de Cristo a la vista de Dios, que se le sigue representando como en el mismo acto de derramar su sangre por las ofensas de los hombres. Lo que nos quiere mostrar es eso, que ese momento en que Cristo murió en la cruz es tan importante para el cielo como lo debe ser para nosotros. Y antes también lo habíamos estudiado esto. Somos una y la misma iglesia, la que está en el cielo ya redimida y nosotros. Así pues que debemos adorar y glorificarlo como ellos lo hacen constantemente. Y recordar, no olvidar ese sacrificio. Y ya estamos terminando, mis hermanos. Sé que se está haciendo un poco largo, pero ya vamos a terminar. Ahora. Hermano Edison. Sí, bien, pues, hermano. Sí, tú mencionaste algo que esto es maravilloso y esto debería llenarnos de gozo. Y la presentación de este cordero. ¿Por qué razón la sangre de Jesús sigue viva en esta tierra? ¿Por qué razón Ron Wyatt encuentra esta sangre, la lleva al laboratorio y le dicen esta sangre viva? Esa sangre sigue estando ahí para todo aquel que decide estar dispuesto a aceptar ese sacrificio. Entonces, esa sangre estará aquí hasta que el Señor regrese y cuando sea purificada esta tierra como un santuario. Ese altar que mencionaba en el Edén no era que estuviera dentro del Edén, estaba a las puertas, porque ahí fue donde se hizo ese sacrificio que acabas de mencionar. Pero es importante entender que ese sacrificio es permanente, por eso es que no puede haber otro sacrificio ahora. Ese sacrificio es el único que nos lleva a los pies de Cristo y nos da la redención. Yo quisiera tomarme un par de minutos simplemente porque me quedé en Romanos 15:12 y dice, hablando de Isaías, otra vez dice Isaías, la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles que esperan en él. Y dice, y Dios, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis
amonestarnos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, mirando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Hermanos, la tarea de los ministros es una tarea bien importante. Aquí habla de que cada ministro debe procurar preparar esa ofrenda, prepararla agradable. Cuando estamos hablando de ofrenda agradable es a los que les predicamos, nosotros mismos, que seamos ofrenda agradable a ese Dios que nos ama tanto. Esta tarea para todos, porque a veces solo hablamos de los pastores adventistas, de los que están, pero es una tarea cada uno de nosotros, con un propósito específico. Y yo me maravillo aquí, como dices tú, porque mirar que uno se puede gloriar, no en uno mismo, sino dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Edison, ahorita que hablábamos de la herida sangrante, son muchos los conceptos también ahí, porque pues vemos el concepto de la transustantación de la misa en cuanto a la Iglesia Católica, que constantemente reviven como la muerte de Cristo constante. Pero recordemos que hay algo importante para este tiempo en cuanto al tema de los engaños. Yo les estuve compartiendo esta hostia que se le hizo ese examen en México, que se llevó al Vaticano, que constantemente brotaba aparentemente sangre y que trataba de ver casi ese mismo estudio que se le había hecho a la sangre de Cristo en Israel, pero que en la medida que iban a profundizar para sacar una cuenta cromosómica no lo podían hacer. Entonces, estos conceptos son claves porque van a ser parte de muchos engaños que vamos a ver de aquí en adelante, vírgenes llorando, todo este tipo de cosas de artimaña de Satanás, en el cual pues mucha gente, por no tener una base, pues podrá ser engañada. Muy bien, ahora que estaban hablando sobre el tema de la sangre y que se trae pues otra vez aquí el tema de descubrimiento de Ron Wyatt, algo que también le pregunté a Javi allí, porque hace algunos años yo estuve buscando en una página de un ministerio en Estados Unidos que tiene información muy interesante, pero me desconcertó porque hablaba de Ron Wyatt como un falso profeta y ponía el hecho de que justo lo que les comentaba, de que la sangre en el cielo no podría estar Cristo sangrando porque no podría entrar corrupción allí y que por lo tanto todo el ministerio de Ron Wyatt se derrumbaba. Él daba pues sus argumentos. Yo en ese momento estaba más crudo que ahora, lo sigo estando, pero en ese entonces lo estaba más. Y entonces me llevaba a una gran confusión y tuve una lucha como de 6 meses porque yo sabía que esto de ser verdad, pues derrumbaba todo lo que nuestro ministerio estaba mostrando. Lo que acaba de decir el hermano fue, digamos, un poco, lo que acaba de decir el hermano Vicente, fue un poco lo que me ayudó a salir de esa confusión. Entender, claro, Cristo en el cielo no está sangrando, para nada, pero la sangre que cayó en el propiciatorio es justamente esa sangre que clama, como también la sangre de los mártires clama y la sangre de Abel clamaba al Padre, ¿cierto? Y la cual se presenta allí. Entonces, digamos como que otra vez vino la luz a mí y gozo hubo en mi alma. Así que muchas veces, hermanos, también por eso yo les digo muchas veces, intentemos empaparnos de lo que se enseña aquí y antes de ir a buscar en otra parte, porque nos pueden engañar y nos pueden entrampar. Nos pueden enseñar cosas a las cuales nosotros decir, oh, esto es maravilloso, esto es verdad. Y si la miramos al detalle, nos están llevando al engaño. Yo he caído en eso, me tocó luchar, me tocó pedirle mucho al Señor, y en ese entonces estaba solo, no tenía quien me instruyera, porque además no soy tampoco como de estarle escribiendo a los hermanos ni nada. Pero aquí ya nosotros no estamos solos, así que cada cosa, hermanos, consultémosla. No sea que el enemigo nos entrampe, porque siempre está atento y quiere hacerlo. Y aquí hay muchas personas que Dios les ha dado sabiduría, que están constantemente aprendiendo de Él y dispuestos a enseñarnos. Así que ustedes que sí tienen ese carácter, aprovéchenlo y pregunten siempre.
que les parezca una bobada o que no valdrá la pena, que no querrán responderte, pregunten, que no hay nada peor que quedarse con la duda. Vale, vamos terminando, hermanos. Esta cita está en el comentario bíblico adventista, es de Elena White, sobre el verso 6, pero yo la encontré también en Testimonios para los Ministros, donde me parece que está mejor redactada. Entonces hice, digamos, una unión entre las dos citas. Así que si ustedes la buscan en el comentario bíblico adventista va a ser un tanto diferente, pero es por esto. Dice, el Cordero de Dios es representado delante de nosotros como si estuviera en medio del trono de Dios. Él es la gran ofrenda ritual o provisión por medio de la cual el hombre y Dios están unidos y en comunión, el uno con el otro. De esa manera se representa a los seres humanos como sentados, ojo que Elena White lo está diciendo, se representa a los seres humanos como sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, ¿cierto? Este es el lugar y persona, o sea, Cristo, o tabernáculo, pero también como persona, escogidos para la reunión entre Dios y la humanidad. Es muy interesante esta cita. Dice, en la misma cita se nos hace una referencia a Efesios 2, versos 5 y 6. Voy a leer desde el verso 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Está hablando en pasado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, de su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, aquí encontramos otra base para entender que estos que están allí representan a los redimidos. Los representan, vamos a decir si lo son o no lo son, pero al menos los están representando. Dice, poder vivificador de Cristo. Y esto es algo que ya debió haberse experimentado en nosotros y que aún debemos experimentar más. Así como Dios resucitó a Cristo de los muertos para que pudiera sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y pudiera salvar así a su pueblo de sus pecados, así también Cristo ha resucitado de la muerte espiritual a los seres humanos caídos, vivificándolos en su vida, llenando sus corazones con esperanza y gozo. Así que, hermanos, cuando nosotros no prestamos atención a ninguna de estas cosas, que andábamos en el mundo errantes, que no nos importaba la religión, ni si Cristo, ni nada de esto, pero en algún momento de nuestra vida se generó ese cambio en nosotros, es porque Cristo nos resucitó de nuestra muerte espiritual. Ahora estamos vivos. No dejemos que se nos muera, ¿cierto? Porque el justo por su fe vivirá. Mas si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Así que sigamos adelante, porque la victoria es nuestra. Ya Cristo venció. Confiemos en Él y Él hará. Y vamos. Hermano, amén. Amén. Vamos a ver, esos detalles ya son más digeribles. Tiene 7 cuernos y 7 ojos. Representa, ya habíamos hablado, perfección y plenitud. Los 7 cuernos, se nos dice que veamos Lamentaciones 2:3, donde según las versiones se nos dirá el poderío o el cuerno. ¿Y esto por qué? Porque poder y cuerno significan lo mismo. Entonces, según la versión, va a decir algo o lo otro. Cuando se nos dice que Cristo o el Cordero tiene 7 cuernos, se nos está diciendo que es perfecto en su poder, que es un poder pleno el que tiene. Cuando se nos dice que tiene 7 ojos, según se nos explica aquí, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el que nos envía el Espíritu Santo, porque, y a la misma vez que Él es tan sabio como el mismo Espíritu Santo, porque son uno y el mismo Dios. Se nos explica, un símbolo de perfecta sabiduría e inteligencia. Estos ojos son identificados como los 7 espíritus de Dios, expresión que se usa para el Espíritu Santo. Dice,
que nos enseña así que el poder perfecto y la sabiduría perfecta son inherentes en el Cordero. Por eso Él pudo enviarnos al Espíritu Santo, ¿cierto? Porque es suyo. Y recordemos que nos lo envió como promesa y que aún debemos de reclamar esa promesa porque falta que se manifieste aún con gran poder en nosotros, como una lluvia tardía. Y ya hemos hablado mucho de esto. Para que pueda evidenciarse en nosotros, antes necesitamos la lluvia temprana. ¿Y la lluvia temprana es desde cuándo? Desde los apóstoles, sí, claro, desde Pentecostés, claro, pero desde 1888, donde se empezó a predicar la justificación por la fe. Y que como estamos viendo ahora también con todo lo que está pasando en el mundo, también desde el otro lado, desde los enemigos nuestros, se empezó a intentar establecer una ley dominical. Todo unido vuelve a repetirse. El mensaje del segundo y el cuarto ángel en uno solo. Así que escudriñemos profundamente lo de antaño para que lo que viene a futuro no nos coja fuera de lugar y nos quite lo que se nos ha dado de gracia. Ahora, hermanos, voy a dejar esto para la próxima, para que no terminar de cansarlos, donde se nos habla de lo que son símbolos, por qué se cumple, que eso es un símbolo o no. Eso lo estudiamos luego, ¿vale? El hecho es entender que Cristo, representado por este Cordero, sí pudo y tomó el libro y lo desató por nosotros. Y así como pudo redimir a algunos hombres en el pasado y llevarlos a donde su Padre, podrá hacerlo con nosotros. Y así como ellos están en el cielo cantando con sus cítaras o con sus arpas, según la versión, nosotros también podemos unirnos en adoración aquí con ellos y luego estaremos con ellos allí, porque es promesa del Señor. Entonces, como les digo, luego vamos a ver lo que serían las copas de oro llenas de incienso, lo que representan, que aquí de hecho ya nos dice que son las oraciones de los santos, ¿cierto? Pero igual vamos a detallarlo porque bien estamos viendo que cada detalle es importante, ¿cierto? Ahora, solamente sí los voy a leer. Dice, el lector recordará que en el antiguo servicio típico, el sumo sacerdote tenía muchos asistentes. Cuando consideramos que estamos ahora mirando al interior del santuario celestial, la visión que se nos está explicando, llegamos a la conclusión de que estos redimidos son los que asisten a nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. Con este fin fueron sin duda redimidos. ¿Qué podría ser más propio que el ver a nuestro Señor asistido en su obra sacerdotal en favor de la familia humana por nobles miembros de esa familia que por su vida santa y carácter puro fueron dignos de ser resucitados para esto? Entonces, por eso el argumento de Urias Smith se centró sobre lo que explicamos aquí. Ahora, es importante lo que está señalado aquí. Recordémoslo para la próxima. Aunque el Apocalipsis trata mayormente de figuras, no contiene ficciones. Todo lo que se nos relata es verdad, porque el que lo dice es el testigo fiel y verdadero, Cristo Jesús. Así que toda bendición y toda admonición que se da en el libro de Apocalipsis es verdadera y no tardará su cumplimiento. Prestemos atención a todo lo que se nos dice. Ahora sí, vamos terminando. Cristo es la revelación de Dios. En Cristo el mundo contempló al Dios invisible. Yo soy en el Padre, dijo él, y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice, en todos nuestros actos de verdadera devoción, fijamos los ojos de nuestra fe en nuestro abogado, que intercede entre el hombre y el trono eterno, y quien espera para tomar nota de todo esfuerzo nuestro y para ayudarnos por su espíritu a lograr un conocimiento más perfecto de Dios. Entonces, cada esfuerzo que hacemos para el bien es tenido en cuenta. No pensemos que no, porque a veces el enemigo también intenta engañarnos de esta forma sutil. Es decir, no, lo que tú haces no vale la pena, deja de hacerlo. Sí vale la pena,
y el Señor lo cuenta, ¿vale? Y nos manda el Espíritu Santo para que nos ayude a lograr un conocimiento más perfecto en Dios. Así que si alguno no está entendiendo o no puede entender cosas, pídale a Dios, el cual dará sabiduría abundantemente y sin saherir. Es promesa suya y Él es para cumplir. Vale, muchas gracias, mis hermanos. Gracias a Dios por habernos regalado un sábado más. Amén. Gracias por la comunión que tenemos, por la atención y terminamos con esta pequeña cita. Porque es interesante. Bueno, el título creo que se me quedó de la anterior diapositiva, así que creo que no va ahí. Si mal no recuerdo, ¿vale? Dice, los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo abnegados y experimentando amargos desengaños, como las hierbas amargas, ¿cierto? De la Pascua. Sufriendo y experimentando amargos desengaños. Pero eso les muestra la culpabilidad y la miseria del pecado, y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Así que bienaventurados somos cuando seamos probados, cuando pasemos por duras pruebas, sobre todo si esto nos hace mirar ese pecado con aborrecimiento. ¿Por qué? Porque participantes en los sufrimientos de Cristo son destinados a ser participantes de su gloria. Así que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y que valga más sufrir aquí que gozar, ¿cierto? En Santa Visión el profeta vio el postrer triunfo de la iglesia remanente de Dios. Y esto fue lo que escribió. Apocalipsis 15, versos 2 y 3. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, el altar del sacrificio y el lavacro del que se nos habló en el culto hoy, unidos. Y los que habían alcanzado la victoria, 144,000, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Alabado sea. Si nosotros somos en Cristo, nuestro camino está atemperado por Él. Así que sigamos confiando en Él y sigamos predicando. Ya sabemos lo que Maranata 2031, el Señor viene y que el mismo Señor los bendiga, mis hermanos. Un abrazo, se les quiere. Dios los bendiga. Vamos a orar, por favor. Gracias, hermano. Amén. Edinson, Sí, hermano. yo sé que de pronto lo podemos estudiar más profundamente, pero ese llanto de Juan y esa desesperación y angustia representa muchas cosas. Y yo quiero mencionarlo en este momento porque ese llanto representa el llanto de esas madres que no encuentran a sus hijos cuando han sido tomados, llevados fuera. Ese llanto representa cuando un hijo está pasando por una prueba muy fuerte y la madre no encuentra solución y llora y clama y gime. Y ese llanto tiene solución. Así como a Juan le fue mostrado ese cordero inmolado, el Señor también le muestra a sus madres, a las madres que Él ha permitido en este mundo que tengan sus hijos, que hay una solución y hay una esperanza. Mañana se celebra aquí en Hispanoamérica el Día de la Madre. Muchos dirán, pero hermano, nosotros lo celebramos. Sí, nosotros lo celebramos de manera diferente, porque cuando el mandamiento dice honrarás a padre y madre, ahí estamos celebrando, solo que no tenemos un día. Debe ser todos los días y en cada momento cuando se le da gracias a Dios por habernos dado una madre. Algunos ya no la tienen, algunos de nuestras esposas son madres, entonces que el Señor la siga bendiciendo, la siga guardando, y así como a Juan le fue mostrado ese cordero inmolado, que ellas puedan ver en ese cordero inmolado la solución a todas sus llantos y a todas sus angustias. Gracias. Amén. Hermano, gracias. Hermano, vamos a orar. Señor Dios, que estás en alto cielo, te alabamos, Padre, porque has hecho propiciación por nuestros pecados. Y por medio de tu Hijo amado,
Has abierto un camino de comunicación del cielo con la tierra. Gracias, Señor, porque nos has dado bendiciones, porque has resplandecido en nuestra mente y en nuestros corazones, que nos has permitido conocer un poco de tu gloria y queremos conocerte más. Pero eso todo nos viene de ti, que eres quien pone tanto el querer como el hacer en el corazón, Señor. Y por eso te queremos pedir que no nos deseches, sino que nos acompañes aún. Gracias por este sábado santo en que nos has permitido unirnos como hermanos en la fe. Gracias porque a pesar de estar en tiempos difíciles, tú te sigues mostrando bueno y misericordioso con nosotros, porque eres longánime y paciente. A través de las muchas pruebas y dificultades que sufrimos, tú nos guardas y nos cuidas, y nosotros muchas veces renegamos de la manera en que nos diriges. Mas tú eres Dios, Señor, y tus caminos son más altos que los nuestros. Sabes lo que necesitamos y en tus manos nos ponemos, Señor, para que hagas de nosotros lo que a bien quieres hacer según tu buena voluntad. Porque sabemos que nos amas y quieres salvarnos, Señor. Por eso nos entregamos a ti. Entregamos nuestros esfuerzos, entregamos nuestros anhelos, nuestro más profundo sentimiento, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque las instrucciones que nos dan son para bien. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud, gracias por nuestros padres, gracias por nuestras madres, Señor, no solamente físicos, sino también espirituales, que nos instruyen y nos guían para que no nos salgamos del camino que tú nos has trazado. Y porque eres fiel para cumplir tu promesa en la cual has dicho que oiríamos una voz detrás de nosotros que nos diría, este es el camino, andad por él. Nosotros la hemos oído, Señor, y queremos seguir el camino, mas a veces nos vemos faltos de fuerza. Por eso te pedimos que nos proveas según tu gracia, Señor. Por los méritos de Cristo, perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante, juntos, junto a ti y junto a todos nuestros hermanos en el mundo. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Una vez más, acompáñanos en la semana que viene para que toda nuestra obra sea hecha en ti, que podamos gozarnos en el próximo sábado. Por favor, quédate con nosotros y perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cordero Santo e Inmaculado, que ha derramado su sangre por nosotros. A Él toda la honra y gloria por todos los siglos. Amén. 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 Amén.